Hola, hola, soy Lázaro Viera y aquí estoy nuevamente con ustedes para traerte algo nuevo, algo que te va a ayudar, algo que sé que te va a bendecir tu vida y sé que va a transformarte porque sé que es algo especial para ti, que va a hablar a tu vida. Y yo quiero traerte grandes verdades, que esas grandes verdades van a transformar tu vida para siempre. Y la Biblia dice algo bien importante: ¿quién podrá jamás escrutar la amplitud de la riqueza contenida en el maravilloso versículo que es Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y vamos a ver a través de este resumen de la palabra de Dios, de toda la revelación divina en cuanto a qué cosa, en cuanto a la salvación. Y vamos a ver estas grandes verdades que quiero expresarte, o ellas expresan, mejor dicho, sendas palabras que se encuentran varias veces en donde, en el Evangelio según Juan, con notas predominantes. Vamos a ver que este versículo dice: de tal manera que cosa amó. ¿Quién? Dios. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Y qué ha dado? ¿A quién ha dado? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver que la primera palabra es amar. Aleluya. Oh, el amor de Dios es tremendo. ¿Hay algo más precioso que eso? Dios ama. Ello corresponde a su misma naturaleza, ya que Él es amor. La esencia de Dios es amor. Bendito sea el Señor. Ustedes que tiemblan al pensar en Dios, consideren esas palabras y medítenlas en donde, en sus corazones. Nuestro pecado nos hace tener miedo de Dios y nuestra mala conciencia no nos deja conocerlo tal como Él es. El enemigo de nuestras almas nos engaña, como siempre lo ha tratado de hacer o siempre lo ha hecho, e impide que nos regocijemos en donde, en el amor de nuestro Dios. No obstante, Dios nos ama como pecadores que somos. O sea, Dios nos ama a nosotros que somos pecadores, pero no ama nuestro pecado. Dios nos ama con amor eterno. Por eso entregó a su Hijo. Y vamos a ver que en este versículo que nos ocupa, nos dice que Él amó. Sí, claro. Y no solamente nos dice que Él amó, sino que amó tanto como para hacer lo que hizo. ¿Quién conocerá el corazón de Dios? ¿Y quién sondeará sus profundidades? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 1, versículo 18. Aleluya. Este dulce nombre del Padre nos muestra que es su amplitud. Los cielos, ¿qué hacen? Proclaman la grandeza de Dios. Y vamos a ver que Abraham conoció qué cosa: el poder de Dios fuerte y todopoderoso. Vamos a ver también que Moisés pudo experimentar la fidelidad de aquel que, por cierto, quería revelarse bajo el nombre de Yo Soy, o Jehová también. Es esta una fidelidad muy grande, porque 400 años después de haber hecho la promesa, disculpen, Él no la había olvidado y venía a ¿qué? A ejecutarla mediante la liberación de su pueblo. Disculpen, déjenme tomar un poquito de agua. Disculpen, he pasado por unos días me cogí un catarro por un resfriado que cogí. Aleluya.
¿Y qué pasa? Después de 400 años de haber hecho la promesa, Él no la había olvidado. Y venía ¿qué? A ejecutarla mediante la liberación ¿de qué? Del pueblo de Dios. Pero el nombre del Padre revelado por el Señor Jesús es el único que puede hacernos conocer todo lo que es ese Dios de amor, de inmenso amor. Nos hará falta la eternidad para sondear este amor infinito. Para llegar a entender ese amor infinito de Dios, tendremos que un día entrar a su gloria, a su presencia y a habitar con Él por la eternidad. Y vamos a pasar a la segunda palabra de nuestro versículo de Juan 3:16, cuyo alcance es muy extenso, puesto que en ella es mundo, porque de tal manera amó Dios que al mundo. ¿Qué corazón el que tiene Dios? Abarca el mundo entero. El corazón de Dios abarca todo el mundo. Aquí no se trata de un pueblo particular como antaño lo que fue el pueblo judío, ni de una clase especial de personas, de gente buena, amable, arrepentida, de personas buenas, de personas amables. No, también se toma resoluciones para las personas, buenas resoluciones. No solamente es una parte, es todo el mundo. Porque dice la Biblia que cuando llegue su momento que estaremos allí, habrá ahí delante del trono blanco, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Habrán negritos, habrán blanquitos, habrán chinos, habrán de todo color. Habrán de distinta apariencia. Y ahí todos seremos cambiados, transformados para vivir en su gloria eterna. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos por igual. Aleluya. Gloria al Señor. Es usted, soy yo, es este mundo entero. Las excepciones no provienen de Dios. Dios no tiene excepción de nadie. Dios ama a todos por igual. Dios no quiere echar a nadie al infierno. La gente solo se van a echar al infierno. Gloria al Señor por su maldad, por su pecado, porque no quieren cambiar. Y es el resultado de ¿qué? De la incredulidad de nuestros corazones. Quienes quiera que seamos, reflexionemos acerca de esta palabra mundo. El mundo te representa a ti, representa a todas las personas. Cuando Dios te refiere al mundo, se refiere hasta lo más incógnito de la tierra. A donde quiera que haya una persona, Dios quiere llegar con su salvación, con su verdad, con su poder. Disculpen. I'm sorry. Bueno, para los que no saben, quiere decir lo siento. Ninguno de nosotros podrá decir que Dios nos engaña, puesto que la siguiente expresión es que Él ha dado, y que ha dado a su Hijo eterno maravilloso. Habitualmente, cuando amamos a una persona, nos agrada darle ¿qué? Una prueba de nuestro amor. Y nos sentimos felices de ¿qué? De hacerlo. Y entonces Dios, quien nos ama, también qué cosa nos ha dado. Pero esa expresión como derriba todos los pensamientos del hombre acerca de Dios. ¿Cree que hace falta ofrecerle algo a Él? No. Sea una religión, no. Obras tampoco, méritos menos. Lo que hace falta es arrepentimiento o cosas semejantes. Nada de eso te lleva a Dios, simplemente es un arrepentimiento. Es la misericordia de Dios. Porque Dios nos ama. Aleluya, discúlpeme que tengo un poco de tos.
Y vamos a ver que todo esto demuestra que Dios es un desconocido para todo aquel que no cree en su amor. Dios no pide si no das. O sea, todo Dios es lo contrario. Dios no te pide, Dios te da. Y te da y te sigue dando. Entonces, ¿qué podríamos darle a Dios? ¿Qué podríamos darles tú o yo a Dios? Si conocieras el don de Dios, le dijo el Señor a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 10. Es un don real. Siempre es un don precioso, pero un don de Dios, cuán maravilloso debe ser. Entonces es necesario conocer a Dios. Si nosotros llegamos a conocer el don de Dios, ese don nos transforma, ese Dios nos cambia, ese Dios nos hace vivir en lo que Él quiere que nosotros vivamos. En efecto, aleluya, no puede ser mayor, puesto que es el don de su Hijo unigénito. He aquí la cuarta expresión sobre la cual debemos fijar que nuestra atención. Un hombre sacrificaría todo antes de sacrificar a su hijo, sobre todo si es su hijo único. Sin embargo, Dios ha dado su hijo único. ¿Para qué? Para salvar a los malvados, para salvarte a ti de tu pecado, para salvarme a mí de mi maldad, para transformar mi vida, para que le amemos, para que le sirvemos, para que andemos como Él anduvo. Y cada día, no que vamos a ser perfectos, pero cada día tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestra forma de proceder, porque para eso Él entregó a su Hijo maravilloso. ¿Qué acogida recibió al venir al mundo? Miren la cruz y ahí lo verán. A causa de todo eso, cambió el amor de Dios. Y dice, ir por todo el mundo y qué cosa, y predicar el evangelio, ¿qué? A toda criatura, porque Dios quiere que todos sean salvos, porque Dios quiere que el mundo se arrepienta, porque Dios quiere que la humanidad venga delante de Él arrepentido. Bendito sea el Señor. Y Dios te dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Este evangelio que concierne a quien, a su Hijo, lo manda, ¿qué cosa? A anunciar a todos los hombres, con el fin de que todos puedan encontrar que sus delicias en aquel que regocija su corazón desde la eternidad. Verdaderamente discúlpenme, porque es difícil exacto cuando empieza. En la Biblia encontramos 4 veces la palabra que unigénito. ¿En relación a qué? Con la persona del Señor Jesús. En la privilegiada época actual, Dios nos muestra que un tesoro precioso, porque desea abrirnos todo su corazón. Hallamos esa expresión en los escritos del apóstol Juan, quien se había declinado sobre el pecho del Señor Jesús, donde había aprendido a qué, a conocer el corazón de Dios. Juan apoyaba su cabeza ahí en el pecho de Jesús y podía conocer al Dios de la gloria, podía oír los latidos del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Porque Juan quería estar bien cerca de ahí para escuchar el amor tan grande que Dios tenía para la humanidad. Por primera vez en Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué gloria la de ese Hijo único!
Gloria al Señor. Gloria que brilló en su humillación y en el despojo de sí mismo. Te repito esta frase que está preciosa. ¡Qué gloria la de ese Hijo único! Gloria que brilló en su humillación y en el despojo de sí mismo. También vemos en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un Hijo único en el seno del Padre. Aleluya. ¿Cómo debía conocer su corazón? Él nos reveló qué cosa es ese corazón en su vida y en su muerte. Jesús reveló su corazón en su vida, en su muerte. Porque Él cuando fue a la cruz y ahí abrió los brazos, te dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La tercera mención está en Juan capítulo 3 versículo 100, que es el tema que nos ocupa en este momento. Finalmente está escrito en 1 Juan capítulo 4 versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿qué cosa? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así es. Lo que debía hacer para el Padre, enviar ¿qué cosa? A su Hijo único a un mundo malvado, a un mundo perverso. Pero no le importó eso. Mandó a su Hijo para traer misericordia sobre la humanidad. Dios no podía darnos mayor prueba de su amor que sacrificándolo por nosotros a su Hijo. ¿Cómo podríamos dudar de ese amor? Al dar a su Hijo por nosotros, nos reveló la plenitud de su amor maravilloso, de su amor eterno. Y esto nos lleva ¿a qué cosa? A la quinta expresión o verdad de nuestro versículo. Para todo aquel, o sea, nadie está exceptuado, ni siquiera un malhechor en la cruz, o una María Magdalena que tenía 7 demonios, o un Saulo de Tarso en el camino de Damasco, o camino a Damasco. Todo aquel, usted y yo, con la única condición de no hacer a Dios mentiroso. Recuerda que cuando Cristo estaba allí en la cruz, con cada lado había unos ladrones crucificados ahí junto a él, al lado de él. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le injuriaba y le decía cosas, y el otro decía: este no merece eso, nosotros sí, pero él no. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Lo reconoce como Señor. Y Jesús le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Fue el primero que entró con él al reino celestial. Fue el primero que entró por las puertas de la ciudad. Y Jesús lo llevó allí al reino celestial a vivir por la eternidad. Gloria al Señor. Porque antiguamente las personas cuando morían iban al seno de Abraham y ahí estaban como durmiendo, esperando el momento cuando Cristo viniera, Cristo resucitara y el lugar del seno de Abraham se cambió a la eternidad con Dios. Y ese es el lugar que vamos cuando partimos de este mundo, a vivir una eternidad, a vivir un lugar maravilloso con nuestro Dios. Es lo que se nos enseña con la sexta palabra: creer. Todo aquel que en Él cree. He aquí la única condición para poseer ¿qué cosa? El objeto que Dios da. Es solamente creer. Es lo único que Dios le pide al hombre. Es lo único que Dios te pide a ti. Es lo único que Dios me pide a mí. No es que haga obras, que llore sobre sus pecados, que mejore su conducta, sino notémoslo bien. Que crea, Dios da, el culpable cree y creyendo recibe el inefable don de Dios. Te repito esto, mira qué lindo.
Aleluya. Dice esto aquí, escucha esto. No es que haga obras, que llore sobre sus pecados, que mejore su conducta, sino notemos lo bien que crea. Dios da, el culpable cree y creyendo recibe ¿qué cosa? El inefable don de Dios. Y poseyéndolo tiene ¿qué cosa? La vida eterna. Es la séptima gran verdad contenida en el versículo. ¿Cómo definir la vida eterna? Lo infinito podría explicar, lo finito podría explicar, te lo voy a empezar para no trocarme. ¿Cómo definir la vida eterna? Lo finito podría explicar lo infinito y hablar de lo que solo será conocido en su plenitud durante la eternidad. Ella no se puede acabar ni perder. Quien la posee goza de una felicidad conocida solamente por lo que lo han probado. Discúlpame. Esta vida es Cristo mismo, puesto que Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Él es infinito de Dios mismo. Nos fue manifestada con toda belleza en el Hijo cuando estuvo aquí abajo. Es comunicada a todos los que creen, pues el que cree en el Hijo, ¿qué cosa? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Y te repito el versículo principal. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi deseo es que Dios te bendiga. Y recuerda, si no te has suscrito al canal, vamos, que espera, decídete, suscríbete al canal. Y bueno, te deseo grandes bendiciones. Y bueno, si te gusta el video, dale manito arriba, dale like, comenta en el video si te gusta o no sé lo que quieras comentar. Y comparte el video, bueno, si lo deseas compartir con los demás. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Amén y amén.